Bien, vamos a hacer la perspectiva del Guggenheim. Voy a empezar haciendo la línea de horizonte muy debajo de mi hoja, muy por debajo de la mitad, la línea de horizonte, para recordar simplemente es donde se une la línea del cielo con la tierra. La vamos a hacer muy clarita para solamente es una referencia. Y voy a poner mis puntos de fuga imaginarios a los lados de mi hoja, ¿ok? La línea depende de dónde estemos parados. Yo aquí voy a hacer un poco a un ladito de la mitad una línea vertical. Luego voy a hacer en esta, como a la mitad de una línea vertical también mucho más larga. Y un poquito más alejada, otra línea vertical, como en el medio del otro lado. ¿Ok? Aquí voy a empezar haciendo mis diferentes alturas. Voy a tomar la primera altura como unos 2,5 centímetros más o menos, y voy a llevar hacia mi punto de horizonte, mi punto de fuga, que más o menos lo estoy considerando un poquito afuera de mi hoja. Estos puntos son imaginarios y solo me sirven de referencia, ¿ok? Más o menos a la misma altura, un poquito más cortito, voy a hacer uno abajo y lo mismo lo voy a mandar a ese punto imaginario, que puede estar en la orillita de su hoja si así lo desean, para que ustedes lo puedan marcar bien. Mi intención es hacerlo a mano alzada, mi dibujo, ¿ok? Pero si quieren usar regla pueden hacerlo. Aquí voy a empezar marcando una primer línea, que es la línea de mi primer cilindro, y que es un poquitito inclinado, la primera línea de mi banda principal. Aquí abajo voy a girar mi hoja yo nada más porque me es más fácil hacer el cilindro de una forma, entonces es más fácil girarla. Y esta misma figura, pero hacia arriba, la voy a hacer aquí. ¿Ok? Y donde se une, voy a perder mi curvatura. Ahorita vamos a ir borrando las líneas de referencia. Aquí voy a hacer a la misma altura de mi cilindro, otra línea, y después voy a hacer unas líneas que vayan hacia mis puntos imaginarios. Estas líneas sí son importantes que sean rectas, a diferencia de las otras, más o menos 1 centímetro. Me voy a ir hacia allá, y estas líneas son inclinadas, ¿ok? Las líneas con las que termino mi techumbre, esta es inclinada, ¿de acuerdo? Aquí arriba voy a dar como unos puntitos y voy a hacer una línea inclinada, y voy a hacer otra vez 2 líneas curvas. Esta vez lo voy a hacer un poquito más curvo que las anteriores, más por el sentido de redondez que por otra cosa, ¿ok? En esta parte de aquí voy a hacer una pequeña curva, que es como una pequeña escultura o remate que tiene el museo. Muy bien. Y en la parte, ahora nos vamos a seguir, y en esta parte de donde hicimos la segunda línea, voy a continuar esta línea hacia mi punto de fuga, y voy a cortarla. Voy a empezar un poquito de arriba de donde estoy. Voy a sacar una línea solo como referencia aquí en medio. Antes de que se acabe voy a sacarla.
y voy a hacer una línea redonda, como la misma redondez que llevaba yo aquí. Voy a hacer una línea redonda y voy a hacer mi primer gran línea de mi cuerpo principal del Guggenheim. Esta va hacia adentro y hacia afuera, y fíjense, esa va hacia adentro. Esta línea es muy importante porque más o menos nos marca cómo va a ir bajando la siguiente, ¿ok? No nos tiene que quedar perfecto. Recuerden que es un croquis. Cuando decimos croquis, quiere decir que esa mano alzada es como si nos paráramos tal cual en la esquina del edificio y estuviéramos dibujando lo que estamos viendo. Aquí voy a hacer una más delgadita. Aquí en el inter de estas dos. Y hago al final una aún más delgada, de la que solamente voy a ver la redondez de arriba prácticamente. Okay, ahorita lo vamos a ir definiendo bien. Aquí lo cierro también un poquito inclinado. Aquí tengo otro cuerpo, que es como la otra esquina. Y esta línea sí la voy a remarcar un poco más. Ahorita voy a definir bien mis curvas. Esta línea, como la hicimos coincidir precisamente con la línea de horizonte, la voy a marcar así tal cual. Aquí creo yo que podemos darle un poquito más de redondez a mis curvas de mi museo principal. Aquí es donde voy a cambiar un poquito. Incluyendo la de aquí arriba. Así voy a conservar mis líneas, pero le voy a dar más redondez. Es difícil en la perspectiva hacer las elipses. Entonces, más o menos háganlas coincidir, que se vean bien. De todas maneras, ahorita que empecemos a dibujar, vamos a ir borrando o poniendo sombras, etcétera, etcétera. Es muy importante que tengamos un buen dibujo cuando vamos a hacer acuarela, porque es la base de nuestra acuarela, ya que la acuarela deja que todo se transparente. Entonces sí es importante borrar aquellas líneas que no queremos, al menos en acuarela. Si pintáramos con alguna otra técnica como acrílico o incluso óleo, pues completamente la vamos a terminar cubriendo. Pero en este caso sí es importante que queden bien marcadas lo que queramos que se vea y lo que no. ¿Okay? Estas partes de aquí van a quedar en oscuridad. Ahorita vamos a ir dando sombras y las franjas son las que van a quedar en la luz. ¿De acuerdo? Vamos a dar unas pequeñas sombras ahorita con lápiz y el resto lo vamos a hacer con las acuarelas. Aquí abajo nada más nos falta hacer nuestro otro círculo, nuestro otro cilindro, que es como la otra entrada, y hacer nuestra pequeña entrada. Okay.
Este cuerpo es importante que dejamos al final porque es el que nos enmarca nuestro museo por detrás. Y entonces mando mis líneas hacia el museo. Aquí se me olvidaba, tengo otro pequeño cuerpo del museo que es una pequeña casita que envuelve precisamente el elevador, donde llega el elevador. Entonces vamos a hacerlo aquí. Por ahí también termino mi edificio y lo bajo. Recuerden hacerlo muy clarito precisamente para que si nos equivocamos podamos corregir. Incluso si son suficientemente claritas sus líneas no tienen ni que borrar. ¿Ok? Este pasa hasta abajo y tiene la entrada también aquí coincidiendo. Tiene un gran ventanal aquí. Vamos a hacerlo. Los pequeños detalles, no nos vamos a detener en muchos detalles. Y en la parte de aquí también tiene unas ventanas como alargadas. Okay, no nos vamos a detener, como les digo, mucho. Y vamos a ir borrando los pequeños detalles que quedan, ¿ok? En la parte de aquí atrás también hay otro pequeño edificio. No es importante, no es parte del museo. Solo lo vamos a hacer como si fuese un fondo para que nos dé vista a nuestro museo, ¿ok? Es decir, no que no sea importante el edificio, sino que en esta perspectiva de nuestro museo no va a cobrar mucha importancia. ¿Ok? Solamente para que nos dé esta visión. Muy bien, vamos a empezar rápidamente a acuarelear. Como nuestro edificio es principalmente blanco, lo que voy a acuarelear es precisamente todo lo que está alrededor de él. Y voy a empezar con el cielo. ¿Ok? Voy a empezar humedeciendo parte de todo lo que va a rodear mis edificios. Primero siempre es muy importante que pongamos agua, ¿ok? En este caso, como nuestro papel es de suficiente gramaje, estoy usando un papel de 300 gramos, no es necesario que lo fijemos, pero cuando es un poco más delgadito, sí es necesario para que no se nos arrugue. Aquí mojo primero mi papel y ahora sí uso el color que vayamos a querer. En este caso yo quiero un azul celeste y lo voy a repartir mi mancha justo alrededor de mis edificios hacia arriba, ¿ok? Ustedes deciden qué tan oscuro o qué tan claro queremos que esté nuestra perspectiva, ¿ok? En este caso yo sí quiero que se vea un poco azul para que haga resaltar mi edificio, ¿ok? Es importante que no lo podríamos hacer un poco más nublado, por ejemplo, pero como mis otros edificios los voy a hacer grises, por eso sí le estoy poniendo un buen tono azul, ¿ok? Y más o menos vamos a dejarlo
nuestro cielo. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Voy a aprovechar para pintar ahora algunas sombras de mi museo, porque si yo toco estos edificios que son los que quiero, se van a ensuciar ahorita. Entonces voy a empezar pintando ahora con gris estas partes que habíamos puesto aquí. Vamos a ponerle un poquito de agua en estas partes oscuras. Y voy a usar un gris. Si no tienen gris, con el negro usen con bastante agua para crear el gris que ustedes quieran. Si están en la sombra, entonces no se preocupen si les queda bastante oscuro. En este caso yo tengo un gris, pero si no pueden usar el negro, incluso poniendo un poquito de blanco. Yo no uso blanco en mis acuarelas porque el blanco me lo da generalmente el mismo fondo del papel, ¿ok? Pero ustedes, si ven que les queda muy oscuro, pueden mezclarlo con un poco de ese color, ¿de acuerdo? Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Ya que tengo este tono, bueno, voy a utilizarlo también para la parte de aquí. Aquí nos faltó un circulito, ahorita lo detallamos. Y para mi sombra de esta parte, todo esto parte está en sombra, ¿ok? Y también lo voy a usar para pintar esta parte que es como una cornisa, por así decirlo, y voy a aprovechar para dar las sombras de aquí. Con este mismo tono que tengo, voy a pintar, que es como muy oscuro, voy a pintar estas partes muy oscuras de mi edificio, que son como estas líneas o ventanas. Cuando son líneas menos orgánicas, sí tratemos de ser un poquito más exactos, pero podemos incluso cambiar de pincel para delinear. Recuerden que también ahorita podemos delinear con un pequeño plumón o nuestra pluma o con lo que tengan a la mano. Y ahora sí, también en esta parte de aquí en medio voy a crear obscuridad en esta parte de aquí. Incluso me voy a ir un poquito más hacia allá. Y ahora sí, con este mismo plumón que tengo aquí, con este mismo pincel que tengo aquí, voy a... fíjense que es importante, muy importante antes que siga, que hayamos borrado esta línea de en medio porque no existe, pues realmente fue una línea de referencia y que después no se podría borrar. Muy bien. Con esto mismo poquito gris que tengo, voy a hacer mis sombras de este lado, ¿okay? Que es como donde da la sombra de mi edificio y que precisamente hace que se empiece a ver la redondez. Sin embargo, no es tan oscuro como lo que hace ratito hicimos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner un gris más claro o bien el negro con menos agua, ¿ok? Por aquí tenía otra entrada que era bastante negra también, que es esta de aquí. Una vez la voy a pintar. ¿Okay? Y también aprovecho para pintar mi cilindro en esta parte de abajo. Aquí fíjense, lo voy a hacer un poquito diferente, lo voy a hacer horizontal como para que vayamos otra vez haciendo esta redondez.
¿Qué pasa? Que estas líneas del fondo son más oscuras y estas líneas de en medio se quedan claritas. ¿Ok? Vuelvo a aprovechar que tengo este y le voy a pasar un poco más aquí. Entonces estoy usando unas líneas verticales, unas líneas horizontales. No se van a ver tanto porque está mojado, pero sí se va a notar en mi dibujo. Lo mismo voy a hacer en esta parte de aquí. Ahí se me fue, por ejemplo, con mucha agua, perdón, con mucha pintura, y lo que quiero es que solamente se vea como la sombra de mi que este lado está en sombra mi edificio, ¿de acuerdo? Pero estos pequeños luz y sombra son lo que hace que se vea la redondez. Voy a aprovechar que tengo un poquito para ensombrecer más este lado de mi cubo. Aquí, como es un cuadrado bien recto, sí es importante que solo una parte tenga sombra. Muy bien. Aprovechando que tengo este color, voy a delinear un poquito esto, pero ahora por fuera, y voy a marcar la sombra que produce sobre el edificio. Entonces el delineado lo saco y marco la sombra que produce sobre el edificio. Muy bien, ya casi estamos terminando. Simplemente me queda, voy a pintar ahora mis otros dos edificios, este que tengo de fondo, de un gris un poquito más café. Ahora les digo qué podemos hacer. Podemos mezclar un gris con un amarillo o un café, ponerle un poquito de gris, dependiendo del color que ustedes tengan en sus acuarelas, ¿de acuerdo? Y le voy a dar una pequeña línea de agua a todo esto. ¿Por qué es importante que moje mi papel? Porque esto evita, o más bien ayuda a que corra muy bien mi acuarela y no se quede solo en algunos lugares, ¿de acuerdo? Bien, voy a usar, como les decía, un poco de un gris café. Creo que me pasé de café. No lo quiero, más bien lo quiero gris. Y en esta parte lo quiero todavía más clarito. ¿Por qué? Porque vamos a usar la misma idea de luz y sombra, ¿ok? En esta parte mucho más oscuro. Y en esta parte mucho más clarito. A mí la ventaja de, si pegan su papel, háganlo sobre una línea, sobre algo que sea movible para que puedan girarlo, como yo estoy haciendo ahorita, para no que se acomoden donde a ustedes les convenga sus... ahí ya tiré mucho este tono, no importa, vamos a regresarlo al gris con un poco de gris. Como tengo suficiente agua, puedo mezclarlo aquí bastante bien.
lo que tengo que hacer es un poco llevar este color hacia los lados para bajarlo un poco. Y entonces, como acá me quedó un poquito más clarito y lo que quería era que me quedara más oscuro, voy a pintarlo un poquito más oscuro. Para que se note la diferencia de aristas. ¿Okay? Ahí está, si es necesario, ahora lo volvemos a remarcar. Y voy a usar este poquito que me queda aquí en el pincel para pintar este edificio de acá. Si se dan cuenta, solo usamos este edificio de aquí atrás. Tiene muchas ventanas, pero yo realmente solo lo estoy usando para enmarcar mi museo, que es mi edificio importante, ¿ok? Entonces no es importante que ahorita le hagamos las ventanas, sin embargo, fíjense que las vamos a hacer simuladas. Y todo esto ya nada más con la pura acuarela, ¿ok? Aquí voy a usar un poquito más de oscuro y también aquí. Así, esta parte de acá lo voy a llevar muy clarito. Y realmente aquí yo voy a terminar mi perspectiva, ¿ok? Podríamos hacer la banqueta o podemos hacer lo que hay ahí, que hay un poquito de árboles, y con eso podemos terminar nuestra perspectiva abajo, poniendo un poquito de árboles. Empiezo yo pintando con algo de verde en estas partes de aquí, solamente como para que se vea que estoy terminando. Empiezo con un verde muy clarito, igual en esta parte de aquí voy a terminar con un verde, solo como para terminar mi acuarela, ¿ok? Yo no voy a poner ahorita cosas de ciudad, aunque sí podría, pero realmente voy a dejarlo que lo importante es que resalte nuestro edificio que hoy estudiamos, que es el Guggenheim. Y voy a usar ahora un verde un poquito más oscuro para darle unos toques de que no se quede como el mismo tono todo parejo de oscuridad. Si no tienen un verde más oscuro, pueden usar el azul con el verde, un azul más oscuro, para mezclarlo, ¿ok? Esto lo pueden hacer, o también incluso ponerle más amarillo si quieren hacer más clarito su dibujo, ¿ok? Podemos ponerle también algunas personitas en la parte de la entrada, y yo para esto voy a cambiar a un pincel un poquito más delgadito. Voy a hacer unas personitas solamente simuladas, como un puntito, como la pura silueta de las personas que están ahí, ¿ok? Igual podemos hacer un par por acá y unas más alejadas por acá. Allá ya están más chiquitas, si se dan cuenta, ¿no? Podemos poner un par por aquí también. ¿Ok? No vamos a hacer elementos de ciudad porque nos taparían. Y voy a aprovechar que tengo ahorita este pincel para hacer algunas líneas que son importantes, como es esta de aquí, como son estas de aquí. Tampoco, ahorita voy a regresar de todas maneras con mi plumón a hacerlas bien, pero voy a aprovecharlo para marcar un poquito más oscuro estas líneas.
como una pequeña sombra. Lo mismo voy a aprovechar para marcar bien esta línea de aquí, darle más oscuridad. Voy a aprovechar para marcar esta línea y eso hace que resalte aún más nuestro dibujo. Okay. Muy bien. Ay, nos faltó aquí un pequeño elemento que yo lo voy a pintar entre gris y que es esta partecita de aquí. Muy clarito, lo vamos a dejar de este lado y del otro lado lo voy a dejar prácticamente blanco. Ok, ahí está. Voy a aprovechar para marcar un poquito más esta curva, pero no mucho más, porque no nos interesa que nos quede muy oscura, sino simplemente que se vea la curvatura, ¿de acuerdo? Ahí está. Y ya que tengo este, le voy a dar un poquito solamente en estas partes de aquí, muy poquito, muy poquito. Aquí tengo otra pequeña curvatura que es importante que no dejemos olvidada, que es como la entrada, el acceso al museo. ¿Okay? Y hay una sombra importante que este museo proyecta sobre este edificio y la voy a pintar aquí oscuro en esta parte, que es igual a lo que pintamos aquí, que es un poquito más oscuro. Vamos a hacerlo aquí también en nuestra curvatura de esta, vamos a hacerlo un poquito más oscuro. Muy bien, podríamos pintarle, no sé, más cositas, más detalles si ustedes quieren, un par de plantitas o de puntitos ahí más en las jardineras. Yo no me quiero poner a detallar eso, sino simplemente dejarlo como un complemento para terminar mi dibujo. Les había comentado que podemos simular simplemente las ventanas. Yo lo voy a hacer con un gris y simplemente voy a hacer unos pequeños cuadritos con el mismo pincel. Así no voy a tomarme mucho tiempo haciendo unos pequeños cuadritos que incluso pueden ir cambiando de tamaño o seguir un patrón, que sería lo ideal, ¿no? Y aquí voy a aprovechar que tengo este gris para hacer como un pequeño deslavado en mi muro para que se vea como envejecido y se vea la diferencia. Aquí está. Muy bien. Y ahí lo perdemos, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer un par de otras ventanas aquí arriba. Y algunos detalles en esta parte de aquí arriba. Y listo. Con eso estaría yo terminando mi perspectiva con acuarela. Si queremos todavía dar un poquito más de detalles, podemos usar tanto un plumón muy delgadito o podemos usar nuestra con la mano o con ya una regla. Fíjense muy bien, yo aquí voy a delinear estas líneas que eran muy importantes para mí, que en realidad ya están bastante delineadas
eh, con la acuarela solamente las voy a resaltar, ¿de acuerdo? Estas líneas de aquí, esta es la que les había dicho que nos había faltado, ya estaba muy delineada, muy simulada ahí, pero la vamos a remarcar. Tengan cuidado que ya no esté mojado, probablemente aquí por la rapidez del video alguna parte pudiera estar mojada y va a pasar esto que pasó aquí, que se ensancha. Aquí llevamos este así y este lo llevamos así. Muy bien. Estas líneas ya son como lo que define, sobre todo para el detalle arquitectónico, nuestra perspectiva. Si lo dejáramos como un simple croquis, bueno, pues podríamos dejarlo así sin delinear también. En este caso nos importaba un poquito el detalle arquitectónico. No voy a pasar sobre las plantas que hicimos sino muy delicadamente, y aquí ya nada más me falta delinear mi edificio principal y solo delineo como estas partes. Si se dan cuenta, no es necesario que delineemos todo completamente, sino resaltar lo que más nos importa. Y aquí hay una cosa que sí quiero poner con que es el nombre, que empieza por aquí, y Solomon R. Guggenheim. Se va perdiendo la letra, ¿ok? Porque se va haciendo chiquita. Y nos falta nada más delinear este edificio. Como les decía, mucho de esto ya está delineado con la misma acuarela, pero tengo miedo aquí de pasarle si está un poco húmedo y no lo vayamos a correr. Muy bien. Es más, aquí puedo decidir solamente delinear ciertas aristas para enmarcarlas muy bien y las otras dejarlas un poco difusas. Muy bien, aquí tenemos nuestro dibujo prácticamente terminado. Estoy simplemente delineando algunas aristas más. Y con esto terminamos. No me quiero meter a los detalles de los edificios. Pudiéramos hacer todas las líneas que tiene este edificio, por ejemplo, que son muchas, pero en este momento lo vamos a dejar así. Muy bien, espero que les haya gustado.